Sí, señores, si se cumple un día más de este cierre del gobierno, como les decimos, hay 800.000 trabajadores afectados y lugares federales, por ejemplo, como parques y bibliotecas que están o cerrados o funcionando a medias. ¿Cómo se ve el panorama y qué hay más allá de esto? Vamos a hablar con Roberto Isurieta, ustedes lo conocen, de la Universidad George Washington y colaborador de CNN. Roberto, un placer tenerte en el set de Café CNN. No, un gusto estar acá y feliz 2020, porque el 19 parece que este va a estar un poquito malo. Ay, Dios mío, déjame vivir, por favor, el 2019. Roberto, para nosotros en Latinoamérica es bastante complejo entender el tema de cierre de gobierno, no es una figura que apliquemos en nuestros países. Para que nos entienda nuestra teleaudiencia, ¿qué es el cierre del gobierno y cuáles son esos trabajadores que están siendo afectados? Casi todos los países de América Latina, el presupuesto del Estado es una ley del gobierno. Esto significa que el Congreso tiene que aprobar el presupuesto porque es una ley. Lo que sucede, eso también es en Estados Unidos, pero lo que sucede en los Estados Unidos, cuando se queda sin presupuesto, sea porque no aumentaron el tope de la deuda, porque los Estados Unidos, el presupuesto del Estado tiene mucha deuda, o como ahora, el que no llegaron a un acuerdo, pues simplemente no hay presupuesto. Al no haber presupuesto, a diferencia de otros países en América Latina donde se utiliza el presupuesto del año pasado, en los Estados Unidos se para el gobierno parcialmente, lo cual es una medida drástica cuando se abusa de esa medida, porque como bien acabas de describir, más o menos la mitad de los empleados pasaron estas vacaciones básicamente sabiendo que lo más probable es que no cobrarán salario en estos días y afectándose en general todos los empleados públicos en el sentido que se sienten que son parte de un juego político, porque en mi opinión esto no es mucho más allá de un juego político. Claro, en Latinoamérica no entendemos la figura del cierre de gobierno, antes de que tú no lo explicaras, pero sí podemos entender aquello de no recibir el cheque, el salario, correcto, porque se vive día a día. Y para explicar acá los afectados, ¿quiénes son? Porque la gente puede pensar, son congresistas, son funcionarios adinerados. ¿Los afectados quiénes son? La base. Son los que se consideran que no son empleados esenciales para el funcionamiento del gobierno. Y eso también entra a la discreción del presidente de la República. Entonces, efectivamente, como tú dices, o sea, estos feriados son de gastos extraordinarios. Y es realmente una pena que, si mal no recuerdo, más de 400.000 empleados tienen la incertidumbre de que si no van a poder pagar las cuentas en enero. Es muy trágico, es muy duro lo que está pasando y que pase por razones políticas. Ahora, pasa por razones políticas. Está el tema del muro que ha prometido el presidente Donald Trump. Están los demócratas que dicen no vamos a dar plata para ese muro. Hoy llega un nuevo Congreso a los Estados Unidos. Este es el nuevo pulso que se da entre Trump, ni siquiera voy a decir republicanos, entre Trump y los demócratas. ¿Cómo es el panorama para la solución de este pleito? Donald Trump, desde el inicio de su campaña, siempre apeló a su base electoral. Para él es fundamental saber lo que piensa su base electoral. Este es el nuevo cambio en la política norteamericana, porque en general los políticos cuando llegan al gobierno tienen satisfecho a su base electoral, pero buscan los sectores independientes. Entonces, en el caso, como se dan ahora, cuando hay una disputa presupuestaria o cualquier otra clase de disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que buscan las partes es llegar al centro. Pero cuando en la democracia las partes políticas no buscan llegar al centro, si no se separan, tenemos los casos como estos. Y eso es muy trágico, porque los que sufren son los que están en el centro, los ciudadanos, claro, y además que los ciudadanos que son políticamente más moderados e independientes pueden llegar a un punto en el cual dicen, bueno, mis opiniones políticas no cuentan y la única manera de contar es irte a uno de los extremos. Claro, y polariza la sociedad. Exacto, y cuando se polariza la sociedad y sinceramente la estructura democrática que hemos desarrollado los últimos cientos de años, no tiene el propósito de motivar y avivar la base electoral, sino por el contrario, buscar cosas en común. División, sobre todo. Ayer los demócratas decían, tenemos varios proyectos de ley, queremos que pasen y que mientras que negociamos entre nosotros se reabra el gobierno. ¿Tú crees que Donald Trump va a aceptar esto y crees que esos proyectos de ley pasen en el Congreso? Yo pienso que, y en eso quiero ser optimista, como fuiste tú optimista al inicio de este programa, si es que
los sectores políticos buscaran temas que tienen en común, existen muchos temas en los cuales podrían llegar a acuerdos básicos, porque la realidad en todos los temas, seguridad, salud, migración, presupuesto, no es que la extrema izquierda y la extrema derecha tengan razón. La razón está generalmente por ahí. ¿Qué significa eso? Cuando los sectores políticos se encuentran, terminan realizando proyectos de ley en todas estas áreas que tienen un poco de todo. Y no es una cosa a media, sino que lo calibran de tal manera que da los resultados que la sociedad busca. Y de nuevo, eso solo sucede cuando no están tan interesados en qué es lo que pase con su base política, que es más bien extrema, sino por el contrario, que están pensando en la mayoría de los ciudadanos que son más bien moderados e independientes. ¿Al presidente le alcanzaría para la reelección con esa base que tiene? No. No, entonces le haría falta conquistar el centro. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué se sigue obsesionando con un muro que no va a mejorar el tema de la migración, no va a cesarla? Seamos sinceros, Roberto, ¿por qué sigue obsesionado con este tema? La elección que tuvimos en medio periodo, la elección de noviembre del Congreso, por eso Nancy Pelosi el día de hoy lo más probable que va a ser la nueva presidenta de la Cámara Baja del Congreso, es una clara demostración que esas posiciones no tuvieron ecos, porque en todas las elecciones que sucedieron en noviembre, Senado, parciales, gobernadores parciales, la única elección nacional fue el Congreso y ahí los demócratas tuvieron un éxito enorme. Entonces esa elección sí nos dice que estas posiciones extremas no están dando réditos políticos. Entonces ahí viene tu pregunta. Entonces, ¿por qué Donald Trump se obsesiona, se mantiene? ¿Por qué Donald Trump se mantiene en esa posición? Y yo he llegado a la siguiente conclusión, trabajando en campañas electorales y con líderes políticos 30 años. Y es que la estrategia no es el resultado de un análisis racional, sino en general la estrategia es el resultado de impulsos emocionales en muchísimos de los líderes. Y cuando tú estás en el poder, fácilmente pierdes la perspectiva, como lo que está sucediendo en los cambios que se están dando en el gobierno ahora en la Casa Blanca, te terminas rodeando con personas que reafirman lo que saben que tú piensas. Y por lo tanto no te cuestionas y no tienes una perspectiva más grande de qué es lo que necesita el país. Bueno, mi temor es que eso esté pasando. Eso es una hipótesis debatible, no la vamos a debatir acá porque tenemos poco tiempo, pero finalmente llega un nuevo Congreso hoy a los Estados Unidos, una Cámara de Representantes de mayoría demócrata y además con mujeres y hombres muy distintos que representan a musulmanes, a jóvenes, a latinos. ¿Qué se espera de este nuevo Congreso estadounidense? Creo que va a ser un Congreso que va a ser refrescante en el sentido, como bien tú dices, es el año de las mujeres por su participación en número de diputadas que existirán y es muy diverso. Nancy Pelosi es una mujer muy preparada y si es que el ambiente en Washington cambia, tienen enormes posibilidades de llegar a acuerdos fundamentales en los grandes temas que urgen en los Estados Unidos ahora. Entonces, veamos qué pasa. Más allá de Trump. Eso esperamos. Sí. Vamos a ver qué sucede hoy, si se reabre esta parte del gobierno que está afectando, por supuesto, a la gente, como tú dices, a la gente de base, a la gente que espera su quincena o su mensualidad para poder sobrevivir. Gracias, Roberto, por acompañarnos y feliz año para ti. Un feliz año. 2019. 2019.